Bueno, pues si queremos empezar ya, que ya son y cuarto. Ok. Bueno, pues empezamos con la segunda charla de hoy, que nos la da aquí Alejandro Gracia, que es sobre la omnipotencia divina en la paradoja de Fitch o Fitch-Church. Bueno, Alejandro estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, sí, y ahora está haciendo conmigo el máster de interuniversitario de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca, Granada y Valladolid. Así que si quieres compartir pantalla ya, Bueno, daría pues empezar. muchas gracias, José, y gracias a vosotros por asistir. Y también enhorabuena, José, por todo el esfuerzo que estás haciendo en la organización de estas jornadas. Lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla ya. Aquí. Se ve ya, ¿no? Bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es hablaros de una paradoja lógica que no es muy conocida, aunque la literatura sobre el tema está aumentando en los últimos años, y una versión menos conocida de esa paradoja que tiene que ver con la omnipotencia divina. Mi idea original era centrarme en la versión teológica, es decir, la que tiene que ver con la omnipotencia divina, pero he estado leyendo estos días más sobre el tema, he perdido seguridad en algunas cosas que iba a decir y además he comentado con algunos compañeros la paradoja y por lo visto a algunos solamente les suena vagamente. He pensado en tratar la paradoja de la omnipotencia divina, pero me voy a centrar primero en la paradoja de Fitch en su versión más conocida, que es la versión epistémica, porque además eso proporciona una manera muy natural de transitar a la versión teológica. Además que la versión epistémica de la paradoja es muy interesante en sí misma y yo creo que la podemos discutir también. Bien, el origen de la paradoja que voy a discutir es un articulito de Frederick Fitch, publicado en 1963, cuyo objetivo es pues, dar unas definiciones de conceptos como conocimiento, deseo. O sea, la paradoja que voy a discutir realmente tiene una presencia muy tangencial en el artículo de Fitch, ¿vale? Y estos son los dos teoremas centrales que son formulaciones diferentes de la paradoja. El teorema principal es el teorema 4, aunque antes Fitch demuestra un teorema que es realmente el mismo, aunque la formulación aquí es un poco, o sea, da a entender que son distintos, pero realmente son el mismo teorema subyacente. Y estos son de los que voy a estar hablando. El teorema 3 dice que si un agente es todopoderoso, en el sentido de que para cada situación, que es el caso, es lógicamente posible que esa situación hubiera sido producida por ese agente, entonces cualquier estado de cosas, que es el caso, fue de hecho producido por ese agente. Esa es la paradoja de la omnipotencia. Pero la paradoja en la que se han centrado los filósofos desde que se publicó este artículo es la versión epistémica, que es la siguiente, es el teorema 4, que dice, para cada agente que no es omnisciente, es decir, para cada agente que no lo sabe todo, hay una proposición verdadera que ese agente no puede conocer. ¿Vale? Y Fitch dice aquí, esto es pues, cotilleo, en esta nota a pie de página dice que este teorema se debe esencialmente a un revisor anónimo de un artículo anterior que no publicó, de 1945. Pues hace poco, Joe Salerno y Berit Brogar, me parece que son ellos, sí, pues escarbaron y se descubrieron que este revisor anónimo era nada menos que Alonzo Church. Eso se ha descubierto, bueno, en 2009 me parece que se descubrió la identidad del revisor. De modo que por eso es que llamamos a la paradoja de Fitch-Church. Entonces ya, sin más dilación, voy a presentar la paradoja. En su versión epistémica primero. Bueno, vamos a tomar este operador, que es KP, que abrevia es sabido que P, o alguien sabe que P. Esto es un operador como los operadores modales de necesidad y posibilidad, o como la negación en lógica proposicional básica. Se comporta de la misma manera sintácticamente. Bien. Estos dos principios enuncian lo que, pues, según muchos filósofos, son características inherentes del concepto de conocimiento. El primero es la factibilidad, es que si es sabido que P, entonces P es verdad, ¿vale? Esto es bastante intuitivo porque
lo que hace es formular de manera más pues, lógica, formal, la idea de que el único verdadero conocimiento es el conocimiento de lo verdadero. Si sabes algo, pues ese algo debe ser verdad, no puedes saber lo que es falso. El segundo principio es la distributividad sobre la conjunción. Y simplemente dice que si es sabido que P y Q, entonces es sabido que P y es sabido que Q. Esto también es un principio bastante intuitivo. La tercera premisa que vamos a emplear para derivar la paradoja es lo que se conoce a veces como regla de necesitación en lógica modal, aunque el nombre es un poquito incómodo en español, pero yo lo voy a llamar regla N. Y dice que si P es demostrable, entonces necesariamente P también lo es. Este cuadradito aquí, para quienes no estéis familiarizados con la lógica modal, quiere decir necesariamente. Entonces, si P es un teorema que podemos demostrar a partir de nuestros axiomas, a partir de los axiomas del sistema lógico que estamos usando, entonces P es necesariamente verdadero. Esto también es bastante plausible. Bien. Luego está un principio que es ya filosóficamente mucho más sustantivo y discutible, que es el principio de cognoscibilidad, que dice que si P es verdad, entonces es posible saber que P. Es decir, todas las verdades son cognoscibles, en principio. Esta posibilidad aquí se puede entender como la posibilidad, el tipo de posibilidad más amplia que queráis, posibilidad lógica, por ejemplo. Es decir, todas las verdades son, en principio, posibles de conocer. Y el último principio que vamos a emplear para derivar la paradoja es el principio de ignorancia, o principio de no omnisciencia también se llama, que viene a decir que para algún enunciado P es verdad y no se sabe que P. Es decir, hay verdades que de hecho no se conocen. Esto sin ningún tipo de operador de necesidad ni de posibilidad. Simplemente hay verdades que no se conocen. Bien, pues este conjunto de supuestos que, bueno, pues no parecen a primera vista inconsistentes o absurdos, dan lugar a una contradicción. Y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La derivación es extremadamente sencilla y yo creo que la idea principal, o sea, la paradoja se va a ver en las primeras dos líneas, pero yo quiero desglosarlo paso a paso para que se vean pues, todos los entresijos del argumento. La primera premisa es una aplicación del principio de ignorancia. El principio de ignorancia decía que hay verdades no conocidas. Pues podemos poner como primera línea de la derivación una instancia de ese axioma que dice P y no se sabe qué P. Es decir, P es una verdad que no se conoce. Ahora, por el principio de cognoscibilidad, si esto es verdadero, es decir, si P y no se sabe que P es verdadero, entonces es posible saber que P y no se sabe que P. Aquí yo supongo que ya vais a ver, ya veis por dónde van los tiros. Ahora, por modus ponens, sencillamente concluimos que es posible saber la conjunción P y no se sabe que P. Y aquí empieza una subprueba. Vamos a hacer una reducción al absurdo para mostrar que esto realmente es imposible. Pues supongamos que se sabe la conjunción P y no se sabe qué P. Por el principio de distributividad para el operador de conocimiento, tenemos que se sabe que P y que se sabe que no se sabe que P. Por eliminación de la conjunción, a partir de esta premisa obtenemos dos premisas que ya estaban contenidas en la anterior, que son se sabe que P y se sabe que no se sabe que P. Ahora, por el principio de factividad del operador K, que dice que si se sabe algo, entonces ese algo es verdadero, entonces obtenemos que no se sabe que P, porque aquí teníamos que se sabe que no se sabe que P, y como el operador K es factivo, entonces tenemos que no se sabe que P. Y esto ya es una contradicción, porque teníamos en este paso que se sabía que P y en este paso que no se sabe que P, por tanto, llegamos a esta contradicción y introducimos la negación en la hipótesis que habíamos asumido para reducción al absurdo. Por tanto, no se sabe que P y no se sabe que P. Es decir, no se sabe esa conjunción. Ahora bien, como esto es demostrable a partir de los axiomas, en efecto lo que hemos hecho es asumirlo aquí para reducción al absurdo y hemos llegado a una contradicción, podemos usar la regla N para derivar que necesariamente esto es así, es decir, necesariamente no se sabe esa conjunción. Y esto equivale, por la interdefinibilidad de los operadores de necesidad y posibilidad, a decir que es imposible o que no es posible saber que P y no se sabe que P. Y esto ya es la contradicción, porque aquí teníamos en el paso 3 que era posible saber esta conjunción y aquí tenemos que no es posible, de modo que hemos llegado a esta contradicción en el paso 13.
Entonces, lo que muestra este argumento, que Fitch no dio exactamente él lo dio me parece que 4 líneas, su argumento es mucho más breve. Yo lo he desglosado mucho más y además he usado terminología más actual. Pero lo que muestra es que estos 5 principios, estos 5 supuestos, son inconsistentes. De modo que, para evitar la contradicción, hay que renunciar a alguno de ellos, ¿vale? Y aquí es donde digamos, termina la fase puramente deductiva del problema y empieza la negociación. Aquí es donde no es tan clara la cosa, ni tan lógica. Aquí tenemos que ya tirar de nuestras intuiciones filosóficas, epistemológicas en este caso, para ver a qué renunciar. Parece que estos 3 primeros principios, el de factibilidad, el de distributividad por la conjunción y la regla N, no parecen muy sospechosos, parece que son pues, naturales y bastante intuitivos. De hecho, si me preguntáis a mí, yo diría que los primeros 2 principios son prácticamente enunciados analíticos. Simplemente desglosan lo que está en nuestro concepto de conocimiento. En cambio, los principios 4 y 5, lejos de ser analíticos, lejos de ser a priori, son principios filosóficos muy sustantivos, digamos que son enunciados sintéticos, para decirlo de manera kantiana. Son mucho más problemáticos, o sea, mucho más, no problemáticos, sino no evidentes. Y esto ha hecho que hay muy poco consenso sobre cómo solucionar la paradoja de Fitch epistemológica, pero en lo que sí suelen estar de acuerdo los filósofos, es que hay que renunciar a una de estas 2 cosas. Es decir, esto se mantiene, no lo tocamos. La solución tiene que pasar por o bien renunciar al principio de cognoscibilidad o renunciar al principio de ignorancia, para evitar la contradicción que hemos visto en la diapositiva anterior. Y aquí es donde empiezan, claro, los problemas, porque si uno tiene una teoría epistémica de la verdad, o hay ciertas formas de antirrealismo que pueden llevarle a uno a pensar esto, uno puede pensar que el principio de cognoscibilidad es verdadero, es decir, que todas las verdades son en principio cognoscibles. Por lo visto, muchos autores, muchos intérpretes piensan que filósofos como Berkeley y Kant podían haber dicho cosas similares al principio de cognoscibilidad. Esto es bastante discutible, pero no es descabellado, porque estos Kant y Berkeley son autores que podemos denominar antirrealistas. Bueno, Dummett, en tiempos más contemporáneos, también ha defendido algo parecido al principio de cognoscibilidad. Entonces, si uno quiere mantener eso, si uno quiere quedarse con el principio de cognoscibilidad, entonces uno va a tener que renunciar al principio de ignorancia para evitar la paradoja. Pero es que el principio de ignorancia parece bastante inofensivo, bastante plausible. O sea, parece evidente que hay verdades que no conocemos actualmente, ¿no? Considerad estas 2 oraciones. Hay vida inteligente extraterrestre y no hay vida inteligente extraterrestre. Una de esas 2 es verdadera. No sabemos cuál es. Pero si una de esas 2 es verdadera, ya hay alguna proposición verdadera que no sabemos que es verdadera. Por tanto, el principio de ignorancia pues casi que parece que lo podríamos haber incluido junto con los otros que no deberíamos tocar, ¿no? Y esto se usa como argumento contra los que quieren quedarse con el principio de cognoscibilidad. La otra opción, la más evidente, si me preguntáis a mí, o sea, la más viable, es quedarse con el principio de ignorancia y renunciar al principio de cognoscibilidad. Es decir, hay preposiciones que es imposible conocer. Esto para un realista como yo no resulta algo muy difícil de aceptar y esto evita la paradoja. Ahora, una cosa que es interesante de la paradoja es que es completamente general. Es decir, no depende de la naturaleza del operador de conocimiento, sino que se aplica a cualquier operador que sea factivo y distributivo por la conjunción. Y hay muchos operadores que cumplen estas condiciones. Entonces podemos generalizar la paradoja para obtener versiones que atañen a operadores diferentes. Un ejemplo muy similar a la versión epistémica es la paradoja de la verificabilidad. Usemos el operador V de manera que VP abrevie se ha verificado o se ha comprobado que P. De nuevo, este operador intuitivamente satisface estos 3 primeros principios: factibilidad, distributividad. Y bueno, la regla N no es un principio que se refiere específicamente al operador, sino que es parte de la lógica modal subyacente que estamos empleando. Pero desde luego que la factibilidad y la distributividad pues parece intuitivo decir que son características de la verificación, porque si verificas una proposición, pues es que la proposición es verdadera. Y si verificas una conjunción, entonces has verificado cada una de sus partes. Pero, de nuevo,
si asumimos además este principio de verificabilidad que dice que todas las verdades son verificables y asumimos el principio de ignorancia que dice que hay algún enunciado verdadero no verificado, entonces obtenemos la paradoja de la misma manera, o sea, por el mismo argumento que obteníamos la paradoja de Fitch en su versión epistémica. Porque fijaos que lo único que hemos hecho es cambiar la letra K por U, es decir, el argumento va a ser el mismo. Entonces, de nuevo, nos encontramos con la opción de o renunciar al principio de verificabilidad o renunciar al principio de ignorancia. Pues autores como Hart y McGinn y Mackey han usado esta paradoja, esta contradicción, como refutación contra ciertas formas de verificacionismo. Porque el verificacionismo, si os acordáis, es la tesis que dice que todos los enunciados con sentido son verificables. ¿Vale? Claro, todos los enunciados verdaderos son enunciados con sentido. Por tanto, el verificacionista se ve obligado a aceptar, si quiere seguir siendo verificacionista, el principio de verificabilidad que dice que si P es un enunciado verdadero, entonces es posible verificar que P. Es posible en principio verificar que P. Claro, entonces para evitar la paradoja va a tener que renunciar al principio de ignorancia. Y el principio de ignorancia, una vez más, pues es bastante... es casi obvio que es verdadero. De nuevo podemos usar el mismo ejemplo de la vida inteligente extraterrestre. O hay vida inteligente extraterrestre o no la hay. Pero ninguna de esas dos cosas las ha verificado nadie. De modo que hay al menos una proposición verdadera que no ha sido verificada. De modo que este es un principio que tienes que aceptar, el principio de ignorancia. De modo que lo que tienes que renunciar es el principio de verificabilidad. De modo que esto refuta el verificacionismo, al menos en su forma pues, muy tosca de que todo enunciado con sentido debe ser verificable. Bien. Vale, entonces ahora ya puedo plantear la versión teológica de la paradoja, que es muy sencilla también. Es el mismo argumento, de hecho. O sea, la paradoja de Fitch es extremadamente sencilla, es una cosa casi pues, muy tonta. Lo que pasa es que pone en apuros a varias concepciones filosóficas. En mi opinión, pone en apuros al antirrealismo, o bueno, a un antirrealismo que acepte la tesis de cognoscibilidad, o sea, la tesis de que todas las verdades son cognoscibles. Pone en apuros también al verificacionismo, o al menos a los verificacionismos que acepten la tesis de que todas las verdades son verificables, y afecta al teísmo, como ahora vamos a ver. Yo, como soy ateo y además soy realista, pues a mí o sea, para mí la paradoja es algo bueno, algo que hay que celebrar, porque es algo que apoya, digamos, al realismo y al ateísmo. No de manera decisiva, como vamos a ver, pero yo lo planteo pues por si alguno de vosotros se siente más interpelado por este problema. Bueno, la versión teológica tiene que ver con la omnipotencia. Hay muchas paradojas de la omnipotencia, seguramente que conocéis la paradoja de la roca. ¿Puede Dios crear una roca que sea tan pesada que nadie la pueda levantar? Bueno, pues no, porque, bueno, si puede hacerlo, entonces supongamos que lo hace, crea una roca que nadie puede levantar. Él no la puede levantar, por tanto no es omnipotente. Si no la puede crear, entonces tampoco es omnipotente, porque hay algo que no puede hacer. Sin embargo, esta paradoja, la paradoja de Fitch, en su versión de la omnipotencia, no es exactamente como las paradojas clásicas de la omnipotencia, sino que es una nueva paradoja. Y ha sido relativamente poco discutida en la literatura de filosofía de la religión sobre argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios. Y yo no la he visto tampoco en discusiones sobre el problema del mal, solamente hay un artículo que yo conozca, que la trata en conexión con el problema del mal, que es el artículo de Walton, que es un artículo que, si queréis, luego os doy la referencia completa. Pero, por ejemplo, si vais a la Stanford, a la enciclopedia Stanford de filosofía, en la entrada de omnipotencia se discuten las paradojas clásicas de la omnipotencia, definiciones de omnipotencia, ocasionalismo, etc., pero no se discute la paradoja de Fitch de la omnipotencia. A pesar de que esto no es una mera versión que estoy planteando yo aquí de la paradoja. Fitch, en su artículo, ya tiene un teorema, es verdad que muy, muy de pasada, que enuncia la paradoja para la omnipotencia. Pero a los teólogos y a los filósofos de la religión, por alguna razón, pues no se han ocupado de esta paradoja de manera muy especial, muy en detalle. Bien, voy a empezar para plantear la paradoja dando dos definiciones clásicas de omnipotencia. Una es la noción de omnipotencia absoluta, que dice que un agente X es absolutamente omnipotente si y solo si para todo estado de cosas P, X puede actualizar P. Es decir, X es capaz de actualizar P. Luego está la noción de omnipotencia lógica,
que es ligeramente más débil, que dice lo siguiente. Un agente X es lógicamente omnipotente si, solo si, para todo estado de cosas P lógicamente posible, X puede actualizar P. Esta restricción de que el estado de cosas debe ser lógicamente posible está precisamente orientada a evitar paradojas como la de la roca. Porque que exista una roca que no pueda levantar ni siquiera Dios, que es omnipotente, pues no es lógicamente posible. De modo que se suele apelar a esta noción de omnipotencia para evitar cosas como que Dios cambie el pasado, o que Dios haga que 2 más 2 sean 5, o que Dios cambie las leyes de la lógica, por ejemplo. Dios no puede hacer esas cosas. Bueno, un poco de historia. La noción de omnipotencia absoluta, Descartes pensaba que era un atributo de Dios, o por lo menos parece pensarlo, en el famoso argumento del genio maligno, en la primera meditación metafísica. Pero la opinión predominante entre los filósofos cristianos y los teólogos ha sido la idea de que Dios, el Dios cristiano, es omnipotente en sentido lógico. Es decir, puede hacerlo todo, pero solo lo que es lógicamente posible. O sea, Dios no puede hacer que 2 más 2 sean 5, por ejemplo, según los teólogos. Esto lo han defendido pues, San Anselmo en el Proslogion. Tomás de Aquino es el lugar más conocido. La Suma, primera parte, cuestión 25, artículo 3. Y en tiempos más modernos, pues Alexander Baumgarten en su Metafísica, que fue el libro de texto para las clases de metafísica que daba Kant, de modo que también es posible que Kant tuviera, o sea, si pensaba en omnipotencia, pensara en esta idea. Y aunque yo no soy un especialista ni mucho menos en teología contemporánea, sí conozco este autor, es Giuseppe Barzaghi, que es un teólogo tomista actual. También se mantiene fiel a Santo Tomás en la idea de que Dios es omnipotente en sentido lógico, es decir, que hace todo lo que es, o sea, puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Bien, bueno, pues la versión teológica de la paradoja también es muy sencilla de plantear. De hecho, ya que, o sea, todo lo que he expuesto hasta ahora, pues sirve para hacer la exposición mucho más, bueno, que si es el mismo argumento, de hecho. De nuevo, bueno, vamos a emplear el operador D esta vez para abreviar. Dios actualiza directamente y sin causas intermedias el estado de cosas expresado por el enunciado P. ¿Vale? O una manera más breve de hacerlo es DP significa que Dios hace directamente, sin intermediarios, P. Bueno, pues de nuevo parece plausible que este operador satisface los principios de factibilidad y distributividad, porque si Dios actualiza, o sea, digamos, genera o produce un estado de cosas, entonces ese estado de cosas es el caso. ¿Vale? Esto es básicamente lo que dice el principio de factibilidad aquí. El principio de distributividad también parece plausible, incluso para las acciones en general, no solamente de la acción divina. Si tú actualizas un estado de cosas conjuntivo, como por ejemplo que estos 2 recipientes estén en la mesa, entonces has actualizado un estado de cosas, que un recipiente esté en la mesa, y has actualizado el otro estado de cosas. Uy, aquí veo que se me ha escapado una K, aquí esto debería ser una D, ¿vale? Igual que en el principio anterior. O sea, si Dios actualiza directamente el estado de cosas P y Q, entonces actualiza el estado de cosas P y actualiza el estado de cosas Q. Nuevamente subimos la regla N, sin comentario, porque es lo mismo que antes. Y ahora hay 2 principios que son los que van a dar lugar a la paradoja. Uno es el principio de omnipotencia directa, que no se sigue directamente de la definición de omnipotencia lógica, pero yo creo que un cristiano, bueno, por lo menos un teísta cristiano debería aceptarla. Lo que dice el principio de omnipotencia directa es que si P es un estado de cosas, que es el caso, o sea, para decirlo más rigurosamente, si P es un enunciado verdadero, o sea, que expresa un estado de cosas que se da, entonces es posible que Dios actualice directamente ese estado de cosas. Esto parece bastante plausible. O sea, si algo es el caso, entonces Dios debe poder hacerlo. De hecho, fijaos que si la definición de omnipotencia lógica dice que si algo es lógicamente posible, entonces Dios puede hacerlo. Bueno, todo lo que es el caso es lógicamente posible. De modo que todo lo que es el caso, Dios puede hacerlo. Es decir, yo, por ejemplo, acabo de levantar mi taza. Esto lo he hecho yo, pero Dios podría haberlo hecho. ¿No? Bueno, pues este principio lo que dice simplemente algo más fuerte, que dice que todo lo que es el caso, Dios podría haberlo hecho sin intermediarios, es decir, sin causas intermedias. Dios podría haber levantado directamente esta taza, sin que yo lo hiciera. Bien, luego está el principio de causas segundas, que dice que para algún enunciado, o sea, para decirlo en la jerga de los estados de cosas, que hay algún estado de cosas
que es el caso, y que Dios no ha actualizado directamente. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo ahora, pues parece intuitivo decir que esto lo he hecho yo y no lo ha hecho Dios. O sea, Dios no lo ha causado directamente. Por supuesto, Dios, al ser, según el teísmo, la causa primera de todas las cosas, Dios también es causa de que yo levante la taza, pero es causa indirecta. Es causa porque ha creado a los padres de mis padres, de mis padres, de mis padres, y toda esa cadena de causas ha acabado en que yo levante la taza. De modo que sí, Dios de alguna manera ha actualizado este estado de cosas, pero de manera indirecta. ¿Vale? Y el operador D lo que dice es directamente, de modo que el principio de causas segundas dice que hay algún estado de cosas que Dios no ha producido directamente. Bueno, la paradoja es exactamente igual que antes, porque fijaos que los principios son completamente paralelos. Así que la voy a pasar mucho más rápido. La primera premisa pues, sería aplicar el principio de causa segunda. Supongamos que P es un estado de cosas que Dios no ha actualizado directamente. Por el principio de omnipotencia directa, se sigue que debe ser posible para Dios actualizar directamente ese estado de cosas. Ese estado de cosas que hemos presupuesto. ¿Vale? De nuevo, por modus ponens, concluimos que es posible para Dios hacer eso. Bien. Bueno, la subprueba procede igual que antes. Llegamos a la contradicción de esto, de modo que aplicando reducción al absurdo y nuevamente la regla n y la interdefinibilidad de los operadores de necesidad y de posibilidad, llegamos a esta contradicción, que es exactamente igual que antes. De modo que el teísta no puede aceptar a la vez estos 5 principios. De nuevo, vaya, no aparece el recuadro verde. De nuevo, los 3 primeros principios pues, son bastante intuitivos. Y, de nuevo, la cosa que hay que negociar es a cuál de estos vamos a renunciar. El problema para el teísta ahora es que si renuncia al principio de omnipotencia directa, pues de alguna manera estaría limitando el poder divino de una manera que quizá no es aceptable, dado sus supuestos sobre que Dios es todopoderoso, etc. Y si renuncia al principio de causas segundas, que es lo que tendría que hacer si quiere mantener el principio de omnipotencia directa, entonces todos los estados de cosas habrán sido producidos directamente, sin causas intermedias, por Dios, incluido este acto que yo estoy levantando aquí, esta taza, que es un acto muy inocente, pero todas las torturas, el holocausto, todos los pecados que han existido han sido actualizados directamente por Dios. ¿Vale? Bueno, esto es una cosa que se preguntó Walton en su artículo, esto puede agravar el problema del mal. El problema del mal, si recordáis, es el problema de cómo es posible conciliar la existencia de un ser que, como el Dios cristiano, pues debe ser omnipotente, bueno y omnisciente, cómo es posible conciliar la existencia de ese ser con el mal natural que hay en el mundo, ¿vale? La cantidad de niños inocentes que mueren por enfermedades, los desastres naturales, la pandemia que estamos viviendo, por poner un ejemplo más cercano. Todas estas cosas, pues, son un problema para el teísmo. En mi opinión lo son, y en mi opinión es el argumento, el mejor argumento, el más antiguo a favor del ateísmo. Una defensa muy habitual para contrarrestar la objeción del mal basada en los males que generan los humanos es apelar al libre albedrío. Pero lo que dijo Walton es que tal vez la defensa del libre albedrío no se puede invocar si la paradoja de Fitch te obliga a negar el principio de causas segundas. Porque todo, incluso lo que hacen los seres humanos libremente, ¿vale? Si renuncias al principio de causas segundas, todo lo ha provocado directamente Dios, ¿vale? Incluido las acciones perversas realizadas por los humanos. ¿Vale? Aquí tengo la traducción del texto de Walton. Dice, si Dios es omnipotente, entonces la solución tomista tradicional del problema del mal, a saber que Dios permite pero no produce el mal, no puede funcionar. En efecto, es difícil ver cómo cualquier defensa basada en el libre albedrío podría funcionar, ¿vale? Si es que la paradoja de Fitch te obliga a renunciar al principio de causas segundas. Bien. Entonces, para terminar, voy a enumerar 3 posibles soluciones. Creo que voy bien de tiempo, ¿no? Una primera solución es negar el principio de causas segundas, es decir, aceptar, vale, sí, todo lo ha hecho Dios realmente. Es decir, todo lo ha hecho Dios realmente y directamente. Es decir, la acción de las causas naturales, como nosotros, los seres humanos, o pues, todas las causas segundas que se llaman, es redundante realmente. No hace nada realmente. Quien hace todas las cosas directamente es Dios. Esto lo han afirmado pues, varios filósofos, por ejemplo, los ocasionalistas. Un precedente del ocasionalismo es la escuela de teólogos medievales de los mutacilíes.
como me parece recordar que Al-Asharit es uno de ellos, pero no lo conozco en detalle. Y después, Occam, por supuesto, en los Quodlibet, él dice directamente, lo tengo aquí, dice, que es algo que critican autores como Santo Tomás, dice que afirmo que Dios es la causa inmediata de todas las cosas. Y él se da cuenta de que una objeción posible es el del mal, pero su objeción es bastante curiosa. Dice, todo lo que es un pecado es igualmente producido por Dios, ¿vale? Y según él, directamente. Pero no se puede decir que Dios peque, porque Dios no está obligado a hacer lo contrario a pecar. Y dice, porque Él no es deudor de nadie. Es decir, Él no le debe nada a nadie. Es el ser supremo, es la fuente de toda moralidad, entonces está, digamos, fuera de la ley moral. Así es como yo lo interpreto. Una solución que yo creo que no va a satisfacer a nadie, pero bueno. Una segunda opción sería negar que el estado de cosas P y Dios no produce directamente P, no es realmente un estado de cosas genuino. Y una razón que se podría dar es que tal vez no hay estados de cosas negativos. ¿Vale? Algunos filósofos contemporáneos, me parece que Kripke está entre ellos, niegan que esto sea así. Sería una solución más metafísica. El teísta tendría que hacer ajustes a su metafísica de los estados de cosas para evitar la paradoja. Si esto no es un estado de cosas posible, entonces no tiene sentido ni afirmar ni negar que Dios lo pueda actualizar. ¿Vale? Y una tercera noción, que en mi opinión tal vez es la más viable para el teísta, por lo menos para el teísta cristiano, es negar el principio de omnipotencia directa, debilitando la noción de omnipotencia, dando una noción de omnipotencia más débil todavía que la omnipotencia lógica. Hay un artículo clásico de Gitch que se llama Omnipotence, de 1973, donde él propone varias nociones de omnipotencia y dice que, en contra de lo que suele pensar, el teísta cristiano no debe aceptar la noción de omnipotencia lógica, sino una noción, bueno, nociones más débiles. Pero para todas ellas realmente Gitch encuentra puzzles y contradicciones. De hecho, lo que dice Gitch es que la noción de omnipotencia realmente no es del todo esencial al cristianismo. Así es como yo lo he interpretado. Según él, realmente lo que hay que decir de Dios es que es todopoderoso. Y según él, todopoderoso no es lo mismo que omnipotente. Bueno, el artículo es bastante bueno, si queréis, luego os lo paso. Pero bueno, estas son, yo creo que tres soluciones que se podrían dar. Tal vez hay más, no sé, me gustaría saber también vuestra opinión. En cualquier caso, lo que está claro es que el teísta tiene que hacer algo para solucionar la paradoja de Fitch, si es que no quiere caer en una versión más grave del problema del mal, y si quiere retener esos principios intuitivamente plausibles, dado el cristianismo. El teísta tiene que hacer algo para solucionar la paradoja de Fitch, al igual que lo tiene que hacer el antirrealista y el verificacionista. De modo que la paradoja de Fitch pues, parece ser un problema para estas tres posturas, para estas tres clases de posturas. Yo no creo que la refute de manera decisiva, en filosofía no hay argumentos decisivos, pero sí muestra que si tú quieres mantener estas posiciones, pues debes hacer ajustes o por lo menos explicar por qué la paradoja de Fitch no surge. Tienes que dar algún tipo de revisión de los supuestos de los que estás partiendo. Y bueno, esto es todo lo que yo quería mencionar. No es una paradoja muy conocida, por eso me interesaba pues hablar de ella. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Ya he terminado. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Voy aquí a cambiar la vista un momento. Y galería. Vale. Simplemente, directamente no, por ejemplo, hay autores medievales, como ya has mencionado Occam, que directamente rechazan la posición de reducir a Dios a principios lógicos y que estaría autorizado, por ejemplo, a violar el principio de no contradicción y por lo tanto de poder crear una montaña que no puede ni levantarla y levantarla igualmente. Aunque ese no es el tipo de Dios que normalmente admitiríamos, pero en ese sentido, ¿cómo sería factible para el teísta cristiano asumir ese tipo de Dios? Bueno, yo no he leído mucho a Occam. La verdad es que no sabía, no he visto en ningún lugar de Occam donde él diga eso, pero sí me suena por las clases del grado de filosofía medieval, que es verdad que, bueno, desde luego que Occam es voluntarista, y es verdad que él dice, con los ocasionalistas, que Dios lo causa todo directamente, de modo que, bueno, Occam, desde luego, a la paradoja de Fitch la podría solucionar de esta manera. Ahora, lo que tú preguntabas más específicamente sobre este Dios que puede hacer incluso lo lógicamente imposible. Un autor que desde luego que lo defendió fue Descartes.
si es factible para el teísta defender esto, bueno, en mi opinión no. Es decir, si estás dispuesto a decir, es que no es una posición coherente, ¿verdad? Yo no sé bueno, yo no sabía que Occam la defendía, pero si vas a decir que hay un ser que puede hacer, incluso lógicamente imposible, o sea, es que supón que hay un ser que puede hacer incluso lo lógicamente imposible. Supón que lo hace, ya tienes una contradicción. De modo que tu teoría lleva a una contradicción. Por eso que yo no creo que sea coherente. Y creo que es más plausible, aunque también lleva varias paradojas, la concepción tomista de la omnipotencia. No sé si te satisface lo que he dicho. Sí, pero bueno, no sé si alguien tiene preguntas. Quizá no entendí lo que preguntabas. Simplemente daba referencia de que creo que hay posteriores críticos, por ejemplo Lutero o Calvino, de que directamente renuncian a superponer principios lógicos Ah, a vale. Dios. Vale. Pero Sí, ahora, realmente, ¿cómo de factible sería al final acabar cediendo ante un Dios que no respeta ese tipo de principios? claro. Vale. Yo me Sí, mantengo más en bueno, una posición como la de Fichte, si fuera ateísta. de Fichte. Ujú. ¿Y cuál era? No, simplemente seguiría superponiendo a Dios como principio de identidad Mm, y bueno, yo soy yo y todas estas vainas, vale. pero sigue siendo propio principio lógico Dios. Vale. Sí, bueno, eso es lo Claro, que hace Santo Tomás. De hecho, eh, el argumento de Santo Tomás a favor de la noción de omnipotencia lógica es que, o sea, él empieza preguntándose, bueno, si decimos que Dios no lo puede hacer realmente todo, sino solo lo que es lógicamente posible, ¿no le estaríamos restando a Dios poder? Y lo que él dice es que realmente no, porque la esencia de Dios es la lógica, por así decirlo. Esto no es literalmente como lo dice Santo Tomás, pero de alguna manera Dios es la fuente de los principios lógicos, de modo que él no puede hacer algo que vaya en contra de su esencia, porque es sumamente perfecto y demás. De modo que así es como lo argumenta Santo Tomás. Y sí, yo creo que si vas a elegir algo, tendrías que elegir esa opción, porque, como ya he dicho, pues la otra no me parece siquiera una posición lógicamente coherente. Por eso es que no la he discutido. bueno, alguien tiene una pregunta aquí por Zoom. Bueno, Pablo, entonces activa audio. Vale, a ver, yo te voy a preguntar tres cosas que están relacionadas y tampoco espero así, o sea, así ¿Quieres, superficialmente. quieres que comparta la pantalla para...? No, no hace falta, no hace falta. Bueno, si te es útil y demás, sí, pero en principio no creo que haga falta. O Vale. sea, dijiste que la paradoja de Fitch supone un problema para el antirrealista, no tanto para el realista. Y entonces la primera pregunta, o sea, lo primero que quería preguntarte era cómo, si podrías explicar un poco más en qué sentido es problemático para el antirrealista y no para el realista. Y derivado de eso, si podrías dar alguna posible explicación, o sea, o cómo podrías explicar cómo podría el antirrealista intentar solucionar el problema de la paradoja. Vale. Bueno, la idea de que el antirrealismo... El problema es que, claro, dicho así, no se puede decir de forma tan tajante, porque... ¿Perdón? Es que la tercera pregunta que se me olvidó que era respecto Ah, de eso, vale. ¿a qué tipo de antirrealista? O sea, ¿en Claro. qué sentido de antirrealismo estás diciendo? ¿Epistemológico, metafísico? Claro. Es que no se puede decir, claro, de forma tan tajante. Hay muchas variedades de antirrealismo. Se suele pensar que la paradoja de Fichte de la cognoscibilidad, o sea, la versión epistémica, es un problema para quienes quieren tener una teoría epistémica de la verdad. Es decir, de alguna manera, quienes quieren identificar la verdad pues, con lo que es racionalmente aceptable, cosas de este estilo. No con algo que de alguna manera esté en el mundo independientemente de nosotros. Porque si aceptas eso, pues no es extraño que pueda haber cosas que son imposibles de conocer. Pero si piensas que la verdad se tiene que definir en términos epistémicos, pues de confirmabilidad, cosas de este estilo, pues sí parece que te puedes ver inclinado a aceptar esa tesis, la tesis de la cognoscibilidad. Sé que esto es muy confuso. Quizá una buena manera de verlo es con un antirrealismo muy específico, que es el verificacionismo. La versión de la paradoja, que es la paradoja de la verificabilidad,
es, o por lo menos le ha parecido a muchos, decisiva en contra del verificacionismo. Porque si tú dices que todos los enunciados con sentido son verificables, en principio, como decían los positivistas lógicos, por lo menos Alfred Ayer, y hay un texto de Carnap donde prácticamente expresa literalmente la tesis de la cognoscibilidad, no de la verificabilidad, sino de la cognoscibilidad, que es el que tiene sobre los dos conceptos de probabilidad. Si tú dices eso, pues ya estás aceptando una versión del principio de cognoscibilidad, y si quieres aceptar que hay verdades no verificadas o que están, digamos, que no conocemos, que no sabemos o que nadie sabe, pues ya tienes la contradicción. De modo que por esa razón se suele pensar. Pero es verdad que en la literatura sobre la paradoja de Fitch nadie, bueno, que yo sepa, a ver, también no la he leído toda, es una literatura de momento manejable, pero todavía no la he leído toda. Es verdad que yo no he visto a nadie que se tome, o sea, se hacen comentarios pues del estilo, bueno, mira, Berkeley y Kant pensaban que todas las verdades son en principio cognoscibles. Nadie se molesta mucho en explicar por qué en esos pasajes de la crítica de la razón pura o de los principios de Berkeley realmente dicen eso, pero piensan que están comprometidos con ese principio, de modo que para ellos se aplica la paradoja de Fitch. Yo donde lo veo más claro es con los verificacionistas. Me parece que la versión de la paradoja de la verificabilidad es bastante clara, pero es verdad, como tú dices, que si hay otros tipos de antirrealismo, claro, como hay otros tipos de realismo que también pueden ser vulnerables a la paradoja, pero hay otros tipos, claro, hay otros tipos de antirrealismo que puede que no tengan nada que ver con estos temas, puede que ni siquiera acepten o les parezca como raro el principio de cognoscibilidad. No lo sé, se podría hacer una encuesta de ver cuántos filósofos les gusta, digamos, el principio de cognoscibilidad, porque si lo aceptas, la paradoja de Fitch te va a decir que tienes que aceptar también el principio de omnisciencia, es decir, que todo se sabe, lo cual es evidentemente falso. Ahora, maneras de resolverlo. Pues hay varias. Lo que pasa es que esa manera de resolver la paradoja epistémica. Hay varias, lo que pasa es que todavía no hay consenso sobre cuál es la mejor. Hay soluciones basadas en la semántica de situaciones, lo que pasa es que no lo conozco muy en detalle. Esto lo propone Dorothy Edgington en los 80. Después hay soluciones basadas en versiones de la teoría de tipos, por ejemplo, que consisten en estratificar los operadores de conocimiento. Es decir, que bueno, no hay una noción de conocimiento general, sino que hay conocimiento en el nivel de las proposiciones que no contienen operadores de conocimiento, conocimiento de proposiciones que tienen operadores de conocimiento del primer nivel, así sucesivamente. Y con eso, varios autores han demostrado que puedes evitar la paradoja de Fitch. Eso sería una segunda solución. Otra solución, claro, que es la más así notable, que es la que me parece que descubrió Timothy Williamson, no para aceptarla él, pero para como cosa, diciendo al antirrealista lo que tendría que hacer, es adoptar una lógica intuicionista. Con una lógica intuicionista no puedes, no puedes hacer esa derivación, ¿vale? Los detalles están en la entrada de la Stanford sobre la paradoja de la cognoscibilidad, ¿vale? Pero si tú adoptas una lógica intuicionista no puedes hacer esa derivación. Y la lógica intuicionista se considera afín a ciertas formas de antirrealismo, como el intuicionismo matemático, de modo que ahí tendrías una cosa que un antirrealista de cierto tipo podría aceptar para solucionar la paradoja. Esas son las tres soluciones así que conozco que podría tener el antirrealista para solucionar la paradoja. Y creo que ya no tienes otra pregunta, ¿no? Esas eran, vale. Bueno, non sei se hai algunha cuestión máis. Non sei se hai alguna pregunta máis. En YouTube veo que no. Así que si queréis dejar aquí la conferencia. Genial. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotros. Estamos aquí. Y volvemos a las 7:30. 7:30, sí. Con la siguiente palestra que nos dará Valeria Vázquez sobre do goberno das almas ao goberno dos corpos, do poder pastoral ao neoliberalismo de Foucault. Entonces, hasta dentro de un rato. Y muchas gracias por venir. Gracias. Hasta luego.